Este mensaje yo querría que también ustedes sean afectados, sean estremecidos por la palabra del Señor. Lo que quiero decirles que el tema de hoy es aliento o ánimo o estímulo para perseverar en la carrera cristiana. El título es, entonces, en síntesis, estímulo para perseverar en la carrera cristiana. Y el libro que vamos a estar teniendo como base es el libro de Hebreos. Y tengo que compartirles, hermanos, los siguientes datos técnicos de este libro. Hebreos, hermanos, ustedes van a ver en sus Biblias que el autor, por ejemplo, dice es desconocido. Porque realmente no se desconoce al autor del libro de Hebreos en cuanto a su autoría divina. Pero sí no hay una seguridad ni una claridad en cuanto al autor humano. Por ejemplo, en el segundo siglo, los cristianos muy renombrados de aquel tiempo creían que era Pablo el autor de este libro de Hebreos. Es importante, hermanos, que sepan. Por eso les voy a decir. También había otro hombre en aquel siglo, Tertuliano, Clemente y Orígenes, dos personas que en cualquier libro van a leer de él porque fueron grandes siervos de Dios después de los apóstoles. Ellos creían que era Pablo el autor. Tertuliano, sin embargo, otro gran siervo de Dios de aquel siglo, él creía que era Bernabé, el compañero de Pablo, el compañero del primer viaje misionero de Pablo, Bernabé. Y para nuestro hermano, ¿cómo se llama este señor de la Reforma? ¿Alguien me ayuda? Martín Lutero. ¡Qué genial! Para Martín Lutero, por ejemplo, él creía que era Apolos, este hombre que aparece ahí en los libros de los Hechos, elocuente, dice, una persona que Pablo ajustó algunas cositas y se convirtió en un gran siervo de Dios también. Pero, hermanos, la verdad, si podemos abrir en el libro de Hebreos, si podemos estar allí, la verdad, hermanos, que la carta, el libro mismo, la carta de Hebreos mismo, hermanos, sugiere que la autoría humana de este libro, y yo creo de todos los libros de la Biblia, hermanos, es de segunda importancia. No es tan importante, tan relevante en cuanto a los seres humanos que Dios utilizó. Por ejemplo, vamos a leer ahí en el Hebreos 4:7, para pasar ya de este punto, en cuanto a la autoría de este libro. Hebreos 4:7, miren lo que dice. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y más de uno va a tener ahí una referencia del Salmo 95, versículos 7 y 8. El autor del libro de Hebreos está reconociendo la autoría aquí humana. ¿Quién dice que dijo o escribió esas palabras? Hermanos, los que leyeron conmigo, David, exactamente, es el autor humano. Pero ahora vamos al capítulo 3, versículo 7, que es lo que nos sugiere este libro, que es lo realmente importante. Miren, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Las mismas palabras del Salmo 95, versículos 7 y 8, que recién estaba siendo reconocido como autor humano a David, ahora está diciendo de que fue quien, el que dijo realmente. Y eso, hermano, es lo que nosotros tenemos que aceptar y creer, que la Biblia es ¿qué cosa? La palabra de Dios. Ahí en 2 Timoteo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir y todo lo demás, ¿verdad? Ahí ya se lo hago. Útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermana Olga, está lindo tu venado. Hermana, cuando vos abrís la Biblia,
Y esto va para todos. ¿Qué decís que vas a leer cuando lees la Biblia? Cuando vos abrís la Biblia para leer, ¿qué está en tu mente, en tu corazón que vas a leer? Hermanos, para todos. Le abrí ya el libro de inconsciente, y ahí era consciente, hermano, de que es la palabra de Dios la que vamos a estar. Esa palabra con la cual Dios hizo la luz, ¿se acuerdan? Hágase la luz, digo, ¡boom! No sé si dijo boom, ¿verdad? Pero se hizo la luz. No hubo ni siquiera un proceso. Apareció lo que Él dijo que se hiciera. Ese mismo poder, esa misma autoridad, el Señor nos invita esta mañana a ser conscientes cuando leemos este libro. Peco estándole de ciego y loco. Pero nosotros somos llamados, hermanos, a escudriñar las Escrituras. Pero no como un libro de historia, como un libro cualquiera. Me depende que el tema se ve, hermano, pues siempre les digo, estudien la Biblia, estudien su libro de Maús, lean la Biblia, memoricen, hermano Jorge, todas las reuniones memoricen. Pero nosotros no nos vamos a cansar, hermanos, porque esto es palabra de Dios. Es el poder, hermanos, que el Señor dejó a nuestra disposición para pelear la buena batalla de la fe. Es una de las herramientas. Entonces, hermanos, así nos aclara Hebreos que lo que realmente es relevante, preponderante, es que Hebreos es palabra de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios mismo ha hablado y ha utilizado a hombres para que sean escritas, que son en un segundo plano los importantes, porque Dios también no elige cualquiera. El mensaje, hermanos, de Hebreos, les voy a decir hasta que se someta a mi teléfono. El mensaje de Hebreos, hermanos, el mensaje principal es animar, alentar a cristianos a llegar a la meta, presentando a Jesucristo y al nuevo pacto en su sangre como superiores a todo lo anterior. En Hebreo vamos a encontrar nosotros muchos pasajes del Antiguo Testamento y presentando a Jesús como superior, superlativamente, infinitamente superior a todo. Y esa era la razón y la herramienta, la motivación que el autor de Hebreo presentaba a los cristianos para animarles a seguir adelante. No hay otra razón que sea suficiente, hermanos, para nuestra vida que Cristo, para animarnos a seguir adelante. Y eso es lo que vamos a compartir. Se estima que fue escrito entre el 64 y el 68 después de Cristo. Y es una fecha muy importante, porque es una fecha también que empezó a desencadenarse una persecución muy grande contra los cristianos, en mano de, en este caso, en este tiempo, el emperador Nerón. Eso vamos a tener en cuenta también. Hermanos, la vida cristiana se compara con una carrera de larga distancia. Me habrán escuchado también decirles que la vida cristiana no es una carrera de velocidad. Y antes hablando, hermano, ya sé. Pero la vida cristiana no es, hermano, para agarrar con velocidad la carrera. Es una carrera, dice, de larga distancia. No quiero decir los 5.000 metros ni 10.000 metros. Larga distancia no vamos a decir, hermano. Donde la velocidad no es importante, sino la resistencia y la perseverancia. Es más, la otra vez vimos que la perseverancia es una evidencia de mi vida cristiana, de que yo soy un discípulo de Cristo, de que yo soy un hijo de Dios. Porque el que no permanece, dice, no era de nosotros, estaba con nosotros, pero si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, dice Juan. La permanencia en esta carrera, que es muy larga, es una evidencia, hermanos, de nuestra fe genuina. Esto es para que nos examinemos, a nosotros mismos. Pero en una carrera, hermanos, por más que sea una carrera de
de larga distancia. Si alguna vez vieron ustedes esa carrera de 5.000 metros, por ejemplo, van a ver que todas las personas que empiezan esa carrera, ¿cómo empiezan? Empiezan bien, con nueva fuerza, o disparama, algunas tuvo masama, ovejas, bisabe, imprimen velocidad, inclusive algunos. ¿Por qué? Porque tienen nuevas fuerzas, están empezando recién. Y es normal que una carrera se empiece bien. No creo que haya una carrera que se empiece mal. La mayoría están descansados, se han alimentado bien, han dormido lo suficiente, han entrenado y empiezan la carrera de la mejor manera. Y es normal entonces que haya entusiasmo, que haya fuerza y haya velocidad. Y en una carrera, hermanos, de larga distancia, normalmente el entrenador del atleta no se coloca al iniciar la carrera. Nunca van a ver ahí un entrenador diciéndole: fuerza, Antolín, corre, Antolín, esforzate, Antolín. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, porque no necesito aliento yo en ese momento, porque estoy nuevo, fresco. Es más, por sí solo le encaro ya con velocidad. Normalmente los entrenadores se ponen a la mitad o algunos inclusive en el último tramo de la carrera, porque allí es donde el atleta va a necesitar ese aliento, ese ánimo. Que alguien le diga: fuerza, Antolín, vos podés, yo estoy contigo, falta poco, adelante, vamos. Así voy a estar escuchando que mi entrenador me dice, y eso me va a dar seguramente ánimo para seguir, no perder el entusiasmo. Y bueno, esto que estoy diciendo, hermanos, es lo que vamos a ver un poquitito, es la realidad de estos cristianos que recibieron esta carta de Dios. En esta situación última en que estaban muchos de los cristianos en aquel tiempo. Vamos a ver un poquitito ahora los comienzos de la iglesia, pero antes quiero encomendar al Señor lo que vamos a seguir compartiendo. Padre, una vez más gracias te damos, Señor, por este hermoso día, por haber puesto en nosotros en este día el querer y el hacer por tu buena voluntad de venir a este lugar donde se reúne tu iglesia. Gracias, oh Dios, por tu presencia en medio de nosotros, por tu presencia en nosotros. Gracias por tu palabra, porque podemos abrirla con libertad. Ahora, mi Dios, te rogamos que seas tú quien nos hables al corazón y que puedas encontrar en cada uno de los presentes ese corazón dispuesto como una tierra fértil a recepcionar, Señor, tu palabra en esta mañana. Y que ella, Señor, nos estremezca, que ella nos afecte, que ella nos consuele, nos conforte, Señor, nos fortalezca en el poder tuyo y salgamos de este lugar, Señor, edificados, como quienes hemos estado en la presencia del único Dios verdadero y eterno. Oramos a ti y nos encomendamos, pidiéndote tu dirección, pidiéndote tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver, hermanos, los comienzos de la iglesia. Y vamos a ver en Hebreos 2:4, ahí en Hebreos, por favor, no pierdan ese libro. Vamos a encontrar que está registrado algo que tiene que ver con el comienzo de la predicación del Evangelio, y nos trasladamos allá cuando Pedro comenzó a predicar. Se convirtieron en esa predicación 3.000 personas y luego fueron convirtiéndose más. Miren lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 4. Dice: testificando Dios juntamente con ellos, hablando de los apóstoles, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Estamos viendo que al principio de la predicación, hermanos, cuando el Señor Jesucristo ascendió y quedaban los apóstoles y después fueron convirtiéndose en más personas, en ese tiempo, hermanos, estamos viendo cómo la predicación del Evangelio estaba siendo acompañada por milagros. Dice aquí prodigios, milagros, señales. Y hermanos, vamos a ver ahí, sin perder por favor este capítulo, vamos a Hechos capítulo 2, justamente donde está registrado este acontecimiento. Capítulo 2, versículos 42 al 47. Nos estamos remontando, hermanos, al comienzo del crecimiento de la iglesia.
Miren lo que dice el 42. Y perseveraban, dice los hermanos, la iglesia, allí en Jerusalén, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, esto fue el inicio de la iglesia del Señor. Vamos ahora a capítulo 8, Hechos, capítulo 8. Vamos a ver que cambió algo. Empezó a haber problemas. Capítulo 8, versículos 1 al 3. Y dice, y aquí le encontramos a un hombre preponderante como instrumento del Señor, pero en su vieja vida todavía, a Saulo. Y Saulo consentía en su muerte. ¿La muerte de quién? ¿Y alguien me ayuda? De Esteban acababa de ser apedreado y muerto. Y dice, y Saulo consentía su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él, o sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Cambió la situación, hermanos. Empezaron las dificultades. Perdieron casas, perdieron trabajo y también perdieron posesiones. ¿Cuál sería nuestra reacción, hermana? ¿Cuál sería tu reacción si por causa de Cristo perdiéramos todo esto nosotros? Yo como mínimo me estaría quejando, o estaría llorando, o estaría reclamando justicia. No sé, pero pongámonos como en el lugar de esta gente. Perdieron casas, perdieron trabajo, perdieron posesiones, perdieron la libertad, fueron a parar a la cárcel. Fueron despojados de todo. Y vamos a ver ahí el versículo 4, por favor. Espero no hayan perdido Hechos capítulo 8, el versículo 4. Miren, perdieron todo, pero miren lo que no perdieron. Pero los que fueron esparcidos, habiendo perdido todo, iban por todas partes, que dice, anunciando el evangelio. Perdieron todo, pero no perdieron el entusiasmo, no perdieron la pasión, no perdieron, no sé qué es lo que no perdieron, hermano. Yo creo, hermano, que ellos evaluaron. Yo creo que ellos evaluaron lo que estaban perdiendo y lo que estaban ganando. Ciertamente perdieron casa, trabajo, posesiones, libertad, paz inclusive, porque ahora se sentían perseguidos. Pero seguramente, hermanos, Saulo, después de convertirse a Pablo y muchos años después, escribió esto que vamos a leer en 2 de Corintios. Si podemos leer, por favor, capítulo 4, versículos 17 y 18. Y es, yo creo, exactamente lo que hizo de que estas personas que fueron perseguidos, igual, hermano, aunque perdieron todo, igual ellos donde iban predicaban el evangelio, porque ellos estaban entusiasmados. Ellos evidentemente, hermanos, eran conscientes de que lo que perdieron no se podía comparar con lo que ganaron, que lo que ganaron era mucho más valioso de lo que perdieron. Esa es la única lógica que hay, hermano. Porque si como yo, hermano, voy a sentir tanto haber perdido mi trabajo y los bienes y mi libertad,
estaría quejando. Pero ¿por qué no se quejaron? ¿Por qué ellos aprovecharon la oportunidad y predicaron? Miren lo que dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18. Dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, son vanos, no valen, no tienen valor, pero las que no se ven son eternas. Solamente una persona que mira de esta manera y entiende de esta manera y cree esto, hermano, puede gozoso no perder el entusiasmo aunque haya perdido todo. Solamente una persona que cree esto, hermanos, puede seguir adelante a pesar de las tribulaciones. Y los hermanos que recepcionaron esta carta de Hebreos eran así. Vamos un poquito, por favor, al capítulo 10 de Hebreos. Les pedí que no pierdan, por favor, este libro. Capítulo 10, versículos 32 y 34. Justamente se les hace recordar, el autor de Hebreos le hace recordar a los hermanos, a estos cristianos, esto le dice: pero traed a la memoria los días pasados. Esto que leímos recién, Hechos capítulo 2, esto ya me imagino que pasaron 20 a 30 años como mínimo cuando escribe el autor de Hebreos esto a estos cristianos. Y le dice: traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Aquí el autor de Hebreo le está haciendo recordar a estos hermanos que al principio, cuando empezaron bien la carrera, aún el despojo y la pérdida, y inclusive de ir a parar en la cárcel, para ellos no fue suficiente para quejarse. Al contrario, valoraban tanto lo que habían recibido de Cristo, que gozosos, dice, ellos experimentaron todos estos problemas. Como dice mi hermano Jorge, qué fe. ¿Cómo era, hermano, la palabra? Rebosante, ¿verdad? Así era. Desbordante. Ahí está. Qué fe desbordante, hermano. Díganme si no es fe desbordante que yo haya sufrido persecución, tribulación, haya sido despojado de mis bienes, de mi casa, de mi libertad, e igual me sienta gozoso. Díganme si no es una fe desbordante que siempre somos desafiados a tener con la ayuda del Señor. Hermanos, qué manera de empezar bien de los hermanos que son receptores de esta carta. Ahora, como dije ya recién, el tiempo pasó, 30 años más o menos, digamos 20, 30 años, y las situaciones cambiaron. Después de tantos años cambiaron las situaciones. Miren, ciertamente la persecución de los judíos mermó. Los judíos, Saulo lo se convirtió, y ahí gran parte de la persecución judía mermó, aunque sabemos que él sufrió también en manos de su pueblo. Ciertamente, hermanos, entonces esta persecución hecha por los judíos mermó, pero apareció otra peor, que era de los emperadores romanos, y en la persona de Nerón especialmente empezó, hermano. Dice que Nerón, en la historia pueden verificar, quemó Roma. ¿Y a quién le culpó? A ver, hermano, ¿a quién le culpó Nerón? A los cristianos. Y empezó, hermano, una persecución que fue hecha por varios emperadores. Uno era más malo que el otro. Ser cristiano en aquella época, hermanos, hasta el tiempo de Constantino, era realmente una sentencia de muerte para el que creía en Jesús. Apareció entonces la persecución
Y en el año 64 está registrado aproximadamente que Nerón quemó Roma, le culpó a los cristianos y empezó, hermano, una persecución. Y estamos hablando de estos cristianos que estaban recibiendo la carta de Hebreos. Ellos estaban ahí sufriendo eso. Los judíos cambiaron de estrategia, comenzaron a meterse en las iglesias como falsos maestros y inducían a los cristianos a judaizarse nuevamente. Pablo también ahí en varias de sus cartas, él ataca a estos falsos maestros. Los judíos dejaron de perseguir, pero se infiltraban en las iglesias y enseñaban: vamos a Jerusalén, vamos a observar otra vez la ley y van a recuperar todo lo que perdieron. Es más, lo que faltó, que Jesucristo faltó hacer, nosotros con la ley vamos a completar. Así más o menos, hermano, le enseñaba a los cristianos. Y vamos a ver, por favor, Hebreos capítulo 12, versículo 2, que la situación de los cristianos que tenían que leer esta carta, hermanos, era la siguiente. Miren, encontramos a cristianos cansados, con los brazos caídos y rodillas caídas. Hebreos 12:2 dice, Hebreos capítulo 12, versículo 12, dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Estas personas que empezaron bien la carrera, empezaron, hermanos, a sentirse cansados, con las rodillas, dice, paralizadas. Imagínense. Otra situación, hermanos, versículos 3 y 4 del mismo capítulo 12 dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Encontramos que estos cristianos estaban a punto de desmayar, estaban tan desanimados que, como decía un hermano también, a punto de tirar la toalla. Y yo no sé tu situación, hermano. La única situación que yo sé es la mía, la que está delante de Dios. Y si te está tocando esta palabra, que estás pensando dejar el camino de la fe, dejar de venir a la iglesia, Dios te está hablando hoy. Los hermanos que tenían que leer esta carta, hermanos, eran cristianos que empezaban a dudar de Dios. Miren el capítulo 3, versículo 12 de Hebreos. Capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esto, hermano, cuando yo empiezo a dudar de que Dios va a cumplir sus promesas. Cuando yo empiezo a dudar, hermano, pero estoy confundido, ¿qué es lo que pasa? Cuanto más estoy buscándole a Dios, más problemas tengo y como que quiero dudar de las promesas de Dios. Y los receptores de esta carta estaban en esta situación. También eran cristianos que estaban retrocediendo. Hebreos 10:39, si podemos ir ahí, por favor. El autor de Hebreos le exhorta diciéndole estas palabras: pero nosotros no somos de los que retrocedemos o retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Sino de los que tienen fe para preservación del alma. No somos de los que retroceden. ¿Qué significa, hermano, retroceder? No es otra cosa que volver a la vida vieja que tenías o que tenía antes de conocer a Cristo. Ya estoy empezando a mirar Egipto. Estoy empezando a mirar el mundo. Ya me encuentro así que luego ahí divirtiéndome. Porque dudo, pues, de que Dios va a cumplir sus promesas. Y esa es una situación veraz, real, por la cual estaban pasando estos hermanos. Cristianos, hermanos, que estaban volviendo a la vida pasada. Como Pedro, cuando murió Jesucristo, le negó 3 veces, después ya se le encuentra a él con los demás en una barca, volviendo a aquello que él hacía antes, pescar. Hasta que el Señor Jesucristo renovó, hermano, su pasión. Estos hermanos a quienes están siendo escrita esta carta son hermanos que perdieron la pasión, que perdieron, hermano, el entusiasmo. Y vamos a ver, hermanos, ahora que esto se va repitiendo siempre, hermano, increíble. Por ejemplo,
Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 va a poner ahí el hermano Benjamín, la iglesia de Éfeso. ¿Qué le dice en el versículo 4 el Señor a la iglesia de Éfeso? ¿Que perdió qué cosa? ¿Qué dice? Su primera amor. ¿Vieron, hermanos? Y si ustedes leen los versículos anteriores, era una iglesia que en cuanto a servicio y ahora, era una iglesia, hermanos, realmente se le puede decir activista. Muchas iglesias estamos cayendo en ese error. Nos llenamos de actividades y descuidamos al Señor de la obra. Descuidamos a aquel que dijo Jesucristo por María. María una sola cosa necesitaba y ella eligió la mejor parte. Y esa mejor parte en muchas iglesias estamos perdiendo porque todo es actividad, todo es actividad. Y pensamos que la actividad es sinónimo de espiritualidad. No. Porque, hermanos, ¿de qué sirven las obras y la adoración si no está motivado por un amor genuino? ¿De qué sirve que yo esté aquí en esta mañana sentado con usted adorando? Si pide vaina, pues ahora voy. Se posina, me ama, se posina algo, yo no estoy adorando al Señor. Quiero que termine nomás ya para volver a irme a mi casa. Hermano, ¿de qué sirve que yo esté aquí? ¿De qué sirve que nos llenemos de actividades y hayamos perdido ese primer amor? Necesitamos, hermanos, buscar, anhelar, y necesitamos, hermanos, sentirnos satisfechos en la presencia del Señor. No estoy hablando, hermano, de lo superficial, estoy hablando de algo más profundo. Yo siempre leo, yo siempre oro en casa, yo siempre estudio mi Emmaus, yo siempre estoy teniendo mi lectura bíblica panorámica. Pero lo estoy haciendo por amor, hermano, lo estoy haciendo como una actividad religiosa para acallar mi conciencia nada más. ¿Por qué viniste hoy, hermanos, a esta iglesia? ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿De qué sirve la apariencia si lo esencial se pierde? Nada vale si no tengo amor. Es como dos parejas que están juntos. Sí, ante la sociedad son la pareja ideal. Pero yo a mí ya no me gusta estar con ella. Yo del trabajo trato de irme a otro lugar porque no quiero irme a estar con mi esposa. Ahora, diferente, hermano. Si después de 30 años, 40 años, salgo del trabajo y lo único que quiero es estar en mi casa, sentado con mi esposa, con mi hermosa esposa. Ese sí, hermanos, es una relación verdadera. Y eso es lo que la iglesia de Éfeso perdió. Y es la que tenemos que recuperar. ¿Cuánto hace, hermano? ¿Cuánto hace que cuando leíste la Biblia lloraste? ¿Cuánto hace que cuando leíste la Biblia te estremeciste y te arrodillaste? Porque eso sí habla de una relación genuina, verdadera, esencial que necesitamos tener. Eso sí hace, hermano, que todo tenga sentido y todo tenga valor en lo que yo hago o deje de hacer por el Señor. Porque si no, soy un simple activista, un activista más en este mundo. La iglesia de la Odisea, Apocalipsis capítulo 3, puedes poner por favor, hermano, versículo 15 y 16 dice, hermano, allí, de que a ellos se les apagó el fuego. A ver, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Se le estaba apagando el fuego, solo pensaban en el oro y los vestidos, versículo 18, por favor. Por tanto, yo te aconsejo, el 17, perdón. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Se sentían autosuficientes. Cristo no era necesario. Hermanos, ya a la iglesia de la Odisea, su Salvador, su Redentor, su Señor no le importaba. Ni las almas se estaban yendo al infierno, mucho menos. Afuera hay ricos. Afuera hay ricos. Miren el versículo 20, donde estaba el Señor Jesucristo de esa iglesia. El Señor de esa iglesia, ¿dónde estaba? He aquí, yo estoy a la puerta. ¿Dónde está?
¿De qué hermano sirve de que nos llenemos de actividad? Y antes de Marayajaya, Yuri, Yafore, de Canejón, pero Cristo está fuera. Lo más importante y lo más necesario, le dijo Jesús a Marta, María lo escogió. Una relación de tú a tú con Cristo. Una relación motivada por un amor verdadero. Hermano, si mira tu corazón, mira un poco a tu corazón. Yo miré a mi corazón y me estremeció, hermano, porque lo único que Dios quiere encontrar ahí es un amor genuino hacia Él, para que todo lo demás tenga valor. A los cristianos de Galacia, miren lo que le dice el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 15. Capítulo 4, versículo 15 de Gálatas. Ahí. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? ¿Puedes poner en el TV, por favor? ¿Dónde pues está esa satisfacción que sentíais? ¿Dónde ha ido a parar el espíritu de alegría y de gratitud que antes teníamos? Eso le dice a los hermanos de Gálatas, que empezaron muy bien también la carrera. Y miren cómo estaban ahí. ¿Dónde está, hermanos, ese corazón que el Señor está mirando y quiere ver un corazón y dice alegre? Porque ha venido a servir, a adorar al Señor. ¿Dónde está ese corazón agradecido? Y soy mal agradecido muchas veces, hermano, porque si mi hermana se yo fui a su trabajar. 15 minutos antes llego a mi trabajo, a pesar de la tormenta. Pero a la iglesia, hermano, muchas veces venía a adorar al Señor, llego tarde. Y no estoy diciendo, hermano, en la acción en sí, sino lo que me motivó a llegar tarde. Ese es el problema. Porque muchas veces, hermano, Dios se agrada de que yo haya llegado tarde. Porque vine, a pesar de todo lo que se levantó delante de mí para no venir. Entonces, Dios es glorificado y alabado, se siente honrado por mí, hermano. Pero cuando yo puedo venir temprano y no faltando nunca a mi trabajo, y no llegando tarde nunca a mi trabajo, siempre llego tarde, o acostumbro a llegar tarde a la iglesia para venir a adorarle a quien tendría que estar agradeciéndole todo, hermano. Ese sí, yo creo que le ha de entristecer al Señor. Y esa es la situación del cristiano que está recepcionando esta carta de los hebreos. Por eso le dice a ellos, recuerden al principio cómo fue. Porque en ese momento, 20, 30 años después, la situación no estaba como al principio. La carrera se hizo larga y empezaron a aflorar el cansancio, la falta de entusiasmo. Cuando no hay entusiasmo, hermano, ya queremos abandonar la carrera. Algo pasó, hermanos, con estos hermanos que de siglo en siglo se va repitiendo, y estoy seguro que en este siglo y en este año y al inicio de este 2025, hermanos, esta situación se está repitiendo en muchas de nuestras vidas. Creo que el Señor nos está hablando hoy, nos da estos consejos. Miren lo que le dice ahí en Hebreos 10:32, le dice, ¿cómo dice? Me estoy recordando bien. Dice, pero traed a la memoria los días pasados. A la iglesia de Éfeso, ¿qué le dice en el versículo 5, capítulo 2, Apocalipsis 2:5? ¿Qué le dice? Por tanto, recuerda de dónde has caído. Recuerda esos momentos en que por amor lo hacías todo. No hacías mucho, porque era nuevo, empezaba a hacer la carrera, pero lo que hacía tenía mucho más valor de lo que estaban haciendo en ese momento, que estaban llenos de actividades. Si ustedes leen Éfeso era una iglesia modelo para cualquiera, pero no tenía lo esencial, era toda apariencia. Parece lo que me está describiendo a mí. Y a ti, hermano, ¿qué te está describiendo a vos? Esto. Todo es apariencia. Pero si Dios mirara en nuestro corazón, ¿qué encontraría? ¿Dónde habrá dejado su primer amor la iglesia de Éfeso? ¿Dónde habrá perdido la iglesia de Gálatas ese espíritu de alegría y de agradecimiento?
¿dónde habrá perdido? Por eso es importante, hermanos, recordar, buscar el lugar, el momento en que hemos perdido eso, para que a partir de ahí, hermanos, volvamos nuestros pasos a los testimonios de Dios, a los caminos de Dios. Porque a algún lado hemos dado un paso fuera. Y eso, después de muchos años, miren muchas veces dónde está parando. Reflexionemos, hermanos, evaluemos nuestra vida. ¿En qué punto estoy? Estamos empezando el año 2025. Para nosotros es un inicio, para Dios no. Pero aprovechemos, hermanos, de que está empezando esto. Evaluemos nuestra vida y ve un poco dónde estás parado. Si sos como la iglesia de Éfeso, si sos como la iglesia de Galacia, como la de la Laodicea. Hermano, podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Sigo disfrutando de la presencia de mi Dios? ¿Lo busco realmente, diariamente? ¿Anhelo estar con Él? ¿Necesito estar con Él? Son preguntas que nos van a ayudar a evaluar un poco nuestro estado espiritual. Tabaña de ella, yo te tu pao domingo, que aña y moao, bebé, ya cumplí las años de ella. Entonces te digo, hermano, que los domingos tendría que ser, hermano, esa ofrenda de toda la semana que le traemos al Señor, con nuestras limitaciones y con nuestras debilidades, pero con nuestro corazón rendido. Y Él que es amplio en perdonar, hermano, dice que nos va a recibir. La buena noticia, hermano, es que hoy podemos retomar con nuevas fuerzas la carrera. Hoy es el día. Anieja no digo nada. Este día indica tú que tomaste decisión delante del Señor. Yo quiero, Señor, volver a correr como al principio, como cuando empecé la carrera, con entusiasmo, con alegría, con fuerza, inclusive con algunos tramos de velocidad que le puse. La pregunta, hermano, ¿querés? ¿Verdaderamente querrías tomar esa decisión de decirle a Dios, Señor, yo quiero volver a correr la carrera? Hoy podemos empezar de nuevo. Lo único necesario es un corazón contrito y humillado y hacer algunos ajustes que necesitamos hacer. Yo sé que hay acá personas como yo que han dejado de leer la Biblia, que han dejado de memorizar versículos, que han dejado de estudiar su estudio de Maús. Aprovecho, de Maús. Que han dejado de estudiar su estudio de Maús. Pero hoy el Señor nos da la oportunidad en su amor, que siempre nos da la oportunidad de que reconozcamos que estamos descuidando de estas cosas tan importantes, básicas, pero importantísimas en nuestra vida espiritual. Solo necesita el Señor un corazón contrito y humillado, y que decida retomar la carrera, querido hermano, querida amiga. Todo el cielo hoy nos está diciendo o alentando, mejor dicho, así. Y va a peor ahí, hermano. Ella te dirá, dale, Antonio, fuerza, seguí que. Perdón si te así, hermano. Pero esa es la idea. Que nos despertemos. Despiértate tú que duermes y te alumbrará. Todo el cielo, hermano, te está alentando esta mañana a que decidas retomar la carrera con el entusiasmo del principio, con el amor del principio, con el compromiso del principio. Y lo que a mí me estremece, hermano, y espero no llorar, no creo que llore, estamos en la secretaría de madura, es que Jesucristo mismo está, hermano, ahí diciéndonos fuerza. Dale, Antonio, vamos, vos podés, yo estoy contigo. Jesucristo mismo, nuestro entrenador, nuestro jefe de grupo, de equipo, está diciéndonos esta mañana, fuerza, vos podés, vamos para adelante. Porque el objetivo de Hebreos era presentar a Jesucristo como la superlativa razón para renovar nuestras fuerzas, nuestra esperanza, nuestra fe, nuestro compromiso y seguir adelante. Hoy Jesucristo mismo, el autor y consumador de la fe, es quien nos está diciendo, nos está alentando, nos está animando y nos dice, Antolín, vamos,
para adelante. Tal vez hemos recorrido mucho ya. Tal vez hoy estamos como muchos de los atletas, tirados ahí en el suelo, cansados, muertos, desanimados, sin entusiasmo. Pero hoy el Señor, hermanos, quiere que nos despertemos, nos levantemos. Y ahí a nuestro lado, en nosotros, Él nos da el aliento y la fuerza para hacerlo. Nosotros tenemos que tomar la decisión. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos.